Era el año 1855. En el corazón de Alabama, el sur de los Estados Unidos latía al ritmo incansable de las vastas plantaciones de algodón, donde el sol abrasador y la tierra fértil definían destinos. La sociedad estaba rígidamente dividida, con el honor inmaculado de la mujer blanca como un pilar inquebrantable, una verdad sagrada que nadie osaba cuestionar. Mientras tanto, la esclavitud no era solo un sistema laboral, sino la mismísima base económica y social que sostenía todo el entramado de poder y riqueza. Bajo una fachada de refinamiento exquisito y una religiosidad casi fanática, se ocultaban tensiones raciales explosivas y una hipocresía moral que burbujeaba justo debajo de la superficie pulcra de la sociedad. Los secretos familiares más oscuros y las relaciones prohibidas entre razas eran silenciados a toda costa, para preservar la ilusión de un orden perfecto y una superioridad inquebrantable, una mentira que, en realidad, se desmoronaba lentamente desde sus cimientos más profundos. Este era un mundo donde las apariencias no eran solo importantes, sino la ley, la justicia y la verdad. En el centro de este mundo de contrastes se encontraba Elara Caldwell, una mujer de 42 años, dueña de una de las plantaciones de algodón más grandes y prósperas de la región. Tras la muerte de su esposo, el coronel Caldwell, ella había asumido el control con una mano firme y una determinación inquebrantable. A primera vista, Elara era la imagen perfecta de una matriarca piadosa y virtuosa, con modales impecables y una belleza clásica que cautivaba a todos. Sin embargo, bajo esa máscara de perfección se escondía un corazón resentido y una crueldad sutil, impulsada por un deseo insaciable de control y la necesidad obsesiva de mantener las apariencias de su familia perfecta, incluso si eso significaba reescribir la realidad a su conveniencia. Su posición social le otorgaba un poder absoluto sobre las vidas de quienes trabajaban sus tierras. Poco después del duelo por su difunto marido, el coronel Caldwell, Elara tomó una decisión que impactaría a todos en la plantación. Trajo a Josiah, un niño esclavizado de apenas 10 años, nacido en sus tierras, para que fuera criado dentro de la casa grande, junto a sus propios hijos, Thomas y Eleanor. Pero esta no era una muestra de bondad, sino un acto de tortura psicológica cuidadosamente calculado. Josiah era tratado como un ser híbrido, entre un sirviente y un hijo ilegítimo, un fantasma constante en el hogar. Se le recordaba su condición inferior a cada momento, sus privilegios eran una burla, expuesto a la educación y el conocimiento de los blancos, pero nunca aceptado como igual. Era un experimento cruel de humillación y control, una existencia en un limbo de identidad y pertenencia que Elara disfrutaba, cimentando su poder y la crueldad de su alma. Josiah, a sus 10 años, vivía una existencia que pocos podían comprender. Caminaba por los pasillos de la gran casa Caldwell, una sombra silenciosa entre los lujos y las reglas tácitas. Aunque comía en la cocina y dormía en los cuartos de servicio, sus días transcurrían bajo el mismo techo que Thomas y Eleanor, los hijos de Elara. Se le enseñaba a leer y escribir, se le exponía a las mismas lecciones de historia y aritmética, pero siempre con una barrera invisible que gritaba su condición. Sus ojos, profundos y melancólicos, absorbían cada detalle, cada gesto, almacenando un conocimiento que sabía no le pertenecía por derecho. Era un objeto de estudio para Elara, un experimento cruel de cómo un esclavo podía ser moldeado, siempre recordándole su origen, su falta de pertenencia. La casa era su cárcel dorada, un lugar donde el privilegio era una burla constante a su verdadera identidad, un recordatorio perpetuo de su dolorosa diferencia. La crueldad de Elara no era de latigazos, sino de palabras y miradas, una tortura psicológica que carcomía el alma de Josiah. Un día, durante una lección de geografía en el salón, Elara lo obligó a señalar un mapa, demostrando su conocimiento superior al de Thomas. Pero en lugar de elogio, llegó la humillación. Josiah es un buen mono de imitación, dijo Elara con una sonrisa fría. Aprende rápido lo que se le muestra, pero nunca será más que eso. Thomas y Eleanor rieron, reafirmando la brecha. Elara disfrutaba de su poder, de la capacidad de elevarlo un instante para luego aplastarlo, asegurándose de que Josiah nunca olvidara su lugar. Era un juego macabro de control, donde cada avance de Josiah era una oportunidad para recordarle su inferioridad, su condición de propiedad, no de persona.
La humillación pública era su arma preferida, un veneno lento que el Ara administraba con precisión. Josiah sentía el peso de esas palabras como cadenas invisibles. Intentaba a veces unirse a los juegos de Thomas y Eleanor en el jardín, con la inocente esperanza de una conexión. Una tarde, mientras los niños Caldwell perseguían mariposas, Josiah se acercó, una sonrisa tentativa en su rostro. Eleanor, la menor, lo miró con curiosidad. Pero antes de que pudiera decir algo, el Ara apareció en el porche, su voz cortante como el hielo. Josiah, ¿hay ropa que doblar en la lavandería? Tus deberes no esperan, muchacho. Recuerda para qué estás aquí. La sonrisa de Josiah se desvaneció, y las mariposas en su estómago se convirtieron en un nudo de vergüenza y soledad. La interacción se cortó, el recordatorio de su rol inquebrantable resonó en el aire, dejándolo solo con el eco de sus pasos mientras se retiraba, su corazón encogiéndose de anhelo por una vida que le era negada. Este trato oscilante entre una exposición a la cultura y una brutal devaluación, era una tortura constante para Josiah. En otra ocasión, mientras el capataz discutía las cosechas con el Ara, Josiah, que había estado observando a escondidas, corrigió un cálculo sobre la producción de algodón. Su mente aguda había detectado el error al instante. El capataz se sorprendió, pero el Ara lo fulminó con la mirada. Un esclavo que se atreve a corregir a un hombre blanco, sisió, es un esclavo que ha olvidado su lugar. Luego, le ordenó pasar el resto del día recogiendo malas hierbas bajo el sol abrasador, una tarea insignificante para un niño pero simbólica de su castigo. Su inteligencia era una amenaza, no un don, y el Ara se aseguraba de aplastarla cada vez que osaba manifestarse. Era una lección cruel sobre los límites de su existencia. Con cada día, la sensación de ser un fantasma en su propio hogar crecía en Josiah. Por la noche, en la oscuridad de su pequeño rincón, las palabras de el Ara resonaban en su cabeza, mezclándose con la imagen de Thomas y Eleanor riendo sin preocupaciones. Se preguntaba quién era realmente, un esclavo que aprendía, un niño que deseaba jugar, o la burla cruel de una mujer poderosa. La injusticia de su situación era un peso que lo oprimía, una carga que ni su joven mente ni su pequeño cuerpo podían comprender del todo. Su privilegio era una prisión, una forma sofisticada de castigo que lo mantenía en un limbo de identidad y pertenencia. El público sentía una profunda compasión por este niño atrapado, y la curiosidad por el destino de Josiah ardía, esperando que la balanza de la justicia, de alguna forma, se inclinara a su favor. El Ara Caldwell, con su fachada de piedad inmaculada, observaba a Josiah con una nueva y fría determinación. Las pequeñas humillaciones diarias que le había infligido ya no eran suficientes para su alma retorcida. Ansiaba algo más profundo, un castigo que, sin dejar marcas físicas, aniquilara su espíritu por completo. Decidió que era imperativo que Josiah comprendiera, de una vez por todas, que su aguda inteligencia, lejos de ser una bendición personal, no era más que una herramienta en las manos de su ama. Cualquier atisbo de esperanza, cualquier vestigio de dignidad o sentido de valor propio que pudiera haber acumulado bajo el techo de la mansión, debía ser erradicado sin piedad. Su objetivo era despojarlo de cualquier ilusión de pertenencia o identidad, una lección brutal sobre los límites infranqueables de su existencia. Este nuevo experimento sería la prueba definitiva de su poder absoluto, una fase de tortura de la que no habría escapatoria aparente para el niño. El Ara anunció entonces su cruel designio con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Josiah ya no continuaría sus lecciones junto a Thomas y Eleanor en el fresco salón de la mansión. En un giro perverso, sería asignado para trabajar en los vastos campos de algodón, hombro con hombro con los demás esclavizados, bajo el sol implacable que azotaba la tierra. Pero la crueldad no terminaba ahí. Durante los breves descansos que se les permitían, Josiah, con todo el conocimiento adquirido en la casa, tendría la obligación impuesta de enseñar aritmética básica y lectura a sus compañeros de labor. El Ara presentó esto como un privilegio, una supuesta oportunidad para que Josiah elevara a su gente. Sin embargo, en realidad, era una trampa meticulosamente diseñada para aislarlo aún más, para exponerlo a la brutal dureza del trabajo de campo, y, al mismo tiempo, cargarlo con una responsabilidad que subrayaría su otredad ante ambos mundos, el de la casa y el del campo.
Josiah fue arrojado de golpe a la realidad brutal y agotadora de los campos de algodón. El sol abrasador de Alabama caía sin piedad sobre su joven cuerpo poco acostumbrado a tal esfuerzo físico. Sus manos, antes dedicadas a sostener libros y plumas, ahora se ampollaban y sangraban al recolectar las fibras ásperas del algodón. Luchar por mantenerse al ritmo de los demás, bajo la mirada atenta de los capataces, era una tortura constante. Los demás esclavizados, recelosos de su trato anterior en la casa grande, se mantenían distantes, algunos con resentimiento por sus supuestos privilegios, otros simplemente demasiado exhaustos para mostrar interés. Josiah se sentía completamente solo, atrapado entre dos mundos, sin pertenecer verdaderamente a ninguno. La brecha entre su vida pasada y esta nueva y cruda realidad era un choque doloroso que le oprimía el alma. Durante los escasos momentos de descanso, Josiah intentaba cumplir con su nueva y pesada tarea de maestro. Sacaba la pequeña pizarra y el trozo de tiza que Elara le había dado, y con voz vacilante intentaba explicar las letras o los números a los hombres y mujeres agotados que lo rodeaban. Pero los trabajadores del campo, consumidos por el cansancio y el hambre, mostraban poca o nula receptividad. Algunos eran analfabetos sin esperanza, otros simplemente no veían el propósito de aprender bajo tales condiciones, y muchos más lo miraban con una mezcla de sospecha y resentimiento, viéndolo como una extensión de la crueldad de Elara. Josiah sintió el peso de su indiferencia y el desprecio tácito. Comprendió entonces la verdadera intención de Elara: convertirlo en un paria, demostrarle que su conocimiento, aunque útil para ella, lo hacía un extraño entre su propia gente, impidiendo cualquier conexión genuina. Estaba atrapado en un papel que nunca había elegido. Elara, fiel a su naturaleza, no dejaba de supervisar su macabro experimento. Con frecuencia cabalgaba hasta los campos, fingiendo inspeccionar la cosecha, pero sus ojos azules y fríos siempre buscaban a Josiah. Lo observaba luchar, tanto con el extenuante trabajo físico, como con sus frustrantes deberes de enseñanza. Delante del capataz y de los demás esclavizados, Elara le dirigía comentarios sutiles, pero cortantes, que bajo la apariencia de un elogio, solo servían para remarcar su posición antinatural. «Miren a Josiah», decía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, intentando elevar a su gente. «Es un buen ejemplo de lo que el conocimiento puede hacer, si se usa correctamente para el amo». Cada palabra era una daga que reforzaba su aislamiento y la futilidad de sus esfuerzos, consolidando su estatus de juguete en manos de su dueña. El espíritu de Josiah, hasta entonces resiliente, comenzó a desvanecerse bajo el sol y el peso de su nueva carga. El trabajo extenuante le agotaba el cuerpo, mientras la carga emocional de su aislamiento aplastaba su alma. Anhelaba los libros, los rincones tranquilos de la casa donde podía perderse en la lectura. Incluso los insultos velados de Elara parecían menos dolorosos que esta profunda y constante soledad. No veía escapatoria alguna. Sus sueños de aprender, de encontrar un lugar en el mundo donde pudiera ser algo más que una propiedad, parecían ahora completamente destrozados, convertidos en cenizas por la crueldad de su ama. Se sentía como un peón insignificante en el juego sádico de Elara, despojado de su identidad, reducido a una mera herramienta de humillación. La audiencia sentía su desesperación, creyendo que para él no existía salida. Una tarde, después de un día particularmente agotador, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, una anciana esclavizada de la casa, Mary, se acercó a Josiah. Sus ojos, llenos de una sabiduría silenciosa y un dolor compartido, se posaron en el niño. Sin decir una palabra, Mary le ofreció un pequeño pájaro de madera tallada, un gesto mudo de comprensión y compasión. Fue un instante fugaz de conexión humana, un destello de bondad en la oscuridad, pero no alivió su desesperación general. Solo sirvió para resaltar su vulnerabilidad y la inmensidad del sistema opresivo que lo mantenía cautivo. Josiah apretó el pájaro en su mano, un frágil símbolo de una esperanza que ya no se atrevía a alimentar, confirmando que se encontraba en su punto más débil, atrapado sin un camino claro hacia adelante. La pequeña ave de madera en la mano de Josiah no era solo un juguete, era un ancla en el océano de su desesperación. En la oscuridad de su rincón, mientras el pájaro tallado raspaba suavemente su piel, una chispa se encendió en su interior.
La humillación constante y el agotamiento no lo habían roto, lo habían endurecido. Elara quería que su inteligencia fuera una herramienta para ella, pero Josiah comenzó a verla como un arma silenciosa para sí mismo. Comprendió que el conocimiento era poder, y que, si se usaba bien, podía ser su única vía de escape. Las palabras de Mary, aunque pocas, resonaban en su alma, infundiendo una nueva determinación, una resistencia silenciosa que nadie, y menos Elara, podría sospechar. Se sentía al borde de un abismo, pero esta vez, la caída podría ser hacia una nueva dirección, un camino que él mismo forjaría con paciencia y astucia. Con el paso de los días, Josiah ya no miraba la plantación con los ojos de un niño asustado. Sus ojos, antes llenos de melancolía, ahora observaban con una frialdad calculada, absorbiendo cada detalle del funcionamiento de la propiedad Caldwell. Analizaba las rutinas de los capataces, los patrones de los guardias, las vulnerabilidades en la estructura que Elara, en su arrogancia, creía inquebrantable. La casa grande, antes su prisión dorada, se convirtió en un mapa mental, cada pasillo, cada habitación, un posible punto ciego o una oportunidad. Su mente aguda, entrenada por Elara, ahora trabajaba contra ella, descifrando los secretos no dichos, las tensiones ocultas entre los esclavizados y los blancos. Era un espía silencioso en su propio hogar, y nadie sospechaba la tormenta que se gestaba en su interior, alimentada por el rencor y un deseo creciente de justicia. La tarea de enseñar a sus compañeros, que Elara había diseñado como una burla, comenzó a transformarse en algo inesperado. Al principio la indiferencia de los trabajadores lo frustraba, pero Josiah, con su nueva perspectiva, entendió que no era desinterés, sino desconfianza y agotamiento. Cambió su enfoque. En lugar de lecciones abstractas, comenzó a enseñar a contar las cosechas con precisión, a calcular el tiempo de los capataces, a entender los números que influían directamente en sus raciones y castigos. Pequeñas victorias se gestaron en los breves descansos, mientras los ojos cansados de algunos empezaban a mostrar un atisbo de curiosidad. Josiah no buscaba el favor, sino la conexión, la comprensión, de que el conocimiento podía ser una herramienta de supervivencia, incluso bajo el yugo de la esclavitud, una chispa de autonomía en un mundo de opresión. Poco a poco las barreras entre Josiah y algunos de los esclavizados comenzaron a caer. Un anciano llamado Samuel, que había trabajado en la plantación toda su vida, y una joven mujer llamada Lena, que a menudo compartía el trabajo de Josiah, fueron los primeros en acercarse. No era una amistad abierta, sino un entendimiento tácito, un reconocimiento de su dolor compartido, y de la aguda inteligencia de Josiah. Escuchaban sus lecciones, hacían preguntas en voz baja, y a cambio, le enseñaban sobre la tierra, sobre las hierbas medicinales, sobre las historias y los susurros que corrían entre la gente de color. Josiah por primera vez sintió que no estaba completamente solo, que había una red de resistencia silenciosa, un conocimiento ancestral, que era tan valioso como cualquier libro que Elara le había puesto en las manos. Mary, la anciana de la casa, observaba a Josiah con atención. Sus ojos, que habían visto demasiada injusticia, reconocieron el fuego en el espíritu del niño. Una tarde, mientras Josiah regresaba de los campos, Mary lo detuvo en la cocina. «Los secretos son como semillas, muchacho», susurró, su voz ronca. «Crecen en la oscuridad hasta que el momento es el adecuado». Luego, le habló de los rumores de antaño, de cómo el coronel Caldwell, el difunto esposo de Elara, había tenido intereses fuera de su matrimonio. No dijo más, pero la semilla fue plantada. Josiah, con su mente analítica, comenzó a conectar los puntos, a ver las grietas en la fachada perfecta de Elara, entendiendo que el honor intachable de los blancos era, a menudo, una mentira cuidadosamente construida para proteger sus propios pecados. Fue en una de las raras visitas de Sarah Beaumont, la cuñada de Elara, que Josiah notó algo diferente. Sarah no era como los otros blancos que visitaban la plantación. Sus ojos, a menudo se posaban en Josiah con una mezcla de curiosidad y una tristeza velada. Mientras Elara la entretenía con sus historias de piedad y virtud, Sarah observaba las interacciones en la casa, la forma en que Elara trataba a Josiah, la incomodidad de Thomas. Josiah, ahora sintonizado con las corrientes subterráneas de la casa, percibió que Sarah era una observadora, alguien que no aceptaba las apariencias sin cuestionarlas. No sabía quién era ella ni qué buscaba,
pero sintió una conexión extraña, una posibilidad remota de que no todos los blancos eran tan ciegos o crueles como Elara. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejar un comentario contándonos qué te parece. Tu apoyo es crucial para seguir compartiendo relatos que te harán reflexionar. La relación de Josiah con Mary se profundizó, convirtiéndose en una alianza silenciosa. Mary, con su sabiduría ancestral, se convirtió en su mentora secreta, una biblioteca viviente de la historia de la plantación. Le reveló detalles sobre el nacimiento de Josiah, sobre su madre, una mujer esclavizada de singular belleza, y sobre la obsesión del coronel Caldwell. Mary le mostró un pequeño medallón que el coronel había usado, y Josiah, al verlo, notó una sorprendente similitud con un rasgo particular de su propio rostro. La verdad, dolorosa y sorprendente, comenzó a tomar forma en su mente. Era una verdad que Elara había trabajado incansablemente para ocultar, una que, si se revelaba, desmantelaría no solo su reputación, sino todo el andamiaje de su poder y su honor intachable. Josiah ya no era el niño asustado y humillado de antes, su transformación interior era casi completa. La paciencia se había vuelto su virtud, la observación su arma más potente. Cada libro que había leído, cada lección que había aprendido, cada humillación que había soportado, se estaban convirtiendo en piezas de un rompecabezas más grande. Entendía que la venganza no sería un acto impulsivo, sino una estrategia meticulosamente planeada, construida sobre la verdad y la hipocresía de Elara. El pequeño pájaro de madera que aún guardaba, simbolizaba ahora su espíritu indomable, su capacidad de volar por encima de las cadenas invisibles que lo ataban. Había encontrado su propósito, un camino que lo llevaría más allá de su condición de esclavo, hacia la justicia, sin importar el costo. Mientras Elara Caldwell continuaba con su vida, segura de su control absoluto sobre Josiah, el joven se movía por la plantación como una sombra, un fantasma que había vuelto a la vida con un nuevo propósito. La tensión en la casa, aunque imperceptible para la matriarca, crecía con cada día que pasaba. El público sentía la urgencia de la historia, la anticipación de que algo grande estaba a punto de suceder, una justicia largamente esperada que se gestaba en silencio. Josiah, con el apoyo tácito de Mary, y la creciente sospecha de Sarah, se estaba preparando para un enfrentamiento que cambiaría el destino de todos en la plantación Caldwell, un secreto que destruiría la fachada de una de las familias más poderosas del sur. Josiah, con la semilla de la verdad plantada por Mary, comenzó su búsqueda metódica. Ya no era un niño que solo observaba, sino un estratega silencioso. Sus ojos, antes llenos de melancolía, ahora escudriñaban cada rincón de la plantación Caldwell con una nueva agudeza. Sabía que la evidencia de la hipocresía de Elara no estaría a la vista, sino oculta bajo capas de respetabilidad. Su mente, entrenada en los libros de la Casa Grande, ahora se dedicaba a descifrar los patrones de la mentira. Cada paso, cada tarea impuesta, se convertía en una oportunidad para hurgar en los rincones olvidados, para escuchar los susurros del pasado que Elara había intentado sepultar bajo el peso de su autoridad. Buscaba pistas, fragmentos de lo que una vez fue, que pudieran desmantelar la fachada de piedad y honor de la matriarca. La plantación, antes su prisión, se transformaba en su tablero de ajedrez, y él, en un jugador inesperado. Su nueva rutina en los campos, diseñada por Elara para humillarlo, se convirtió en una ventaja inesperada. Mientras trabajaba bajo el sol, Josiah escuchaba las conversaciones entre los esclavizados más antiguos, captando retazos de historias y chismes que circulaban como el viento. Aprendió sobre los lugares secretos donde los ancianos guardaban recuerdos, sobre los rincones menos vigilados de la propiedad, y sobre las costumbres ocultas del coronel Caldwell. Incluso sus lecciones de aritmética se transformaron. En lugar de enseñar solo a contar, Josiah instaba a sus compañeros a observar y recordar detalles específicos de los registros de la plantación, sembrando sin que lo supieran las semillas de una red de información. Cada susurro, cada mirada furtiva, era una pieza más en el rompecabezas que Josiah estaba armando con una paciencia implacable. Josiah comenzó a manipular pequeños detalles en la administración de la plantación, sutilmente, sin dejar rastro de su intervención. Por ejemplo, ajustaba las horas en los horarios de los capataces,
creando pequeños vacíos donde podía moverse sin ser visto. Alteraba ligeramente los números de los inventarios que Elara le había enseñado a comprender, provocando que los suministros no coincidieran del todo, generando pequeñas confusiones que la matriarca atribuía a la incompetencia de sus subordinados. No era un sabotaje destructivo, sino una serie de errores calculados que minaban la eficiencia y la credibilidad de la gestión de Elara. La dueña, con su arrogancia habitual, no sospechaba que estas fallas menores eran orquestadas por el niño que ella creía haber doblegado. Su experimento de control se le estaba yendo de las manos, sin que lo notara. Su búsqueda de pruebas físicas se centró en los aposentos privados del difunto coronel Caldwell, un lugar que Elara mantenía sellado con celo. Josiah recordaba haber visto a Elara entrar allí pocas veces, siempre con una expresión tensa. Aprovechando una noche en que la casa estaba inusualmente tranquila, y Elara visitaba a unos vecinos, Josiah se deslizó por los pasillos oscuros. Con la agilidad que le otorgaba su conocimiento de la casa, forzó con destreza una cerradura antigua, un truco que había aprendido de un herrero esclavizado. Dentro, el polvo y el silencio guardaban los secretos del coronel. Josiah buscó entre viejos diarios y documentos, buscando cualquier indicio, cualquier palabra escrita que pudiera confirmar la verdad que Mary había susurrado. El tiempo era escaso y el riesgo, inmenso. Mientras exploraba el estudio del coronel, Josiah encontró un pequeño cofre de madera escondido bajo unas tablas sueltas del suelo. Dentro, no había dinero ni joyas, sino una colección de cartas y un diario personal, escrito con la letra inconfundible del coronel Caldwell. Las cartas hablaban de una pasión prohibida, de un amor por una mujer esclavizada, y de un hijo. El diario, por su parte, revelaba la angustia del coronel por no poder reconocer a ese niño, y su pesar por el trato cruel que Elara le dispensaba a su verdadera madre. Josiah sintió un escalofrío al leer, reconociendo en esas palabras la prueba irrefutable de su propio origen. La verdad, tan larga y dolorosamente oculta, estaba ahora en sus manos, escrita en tinta desvanecida, pero con un poder inquebrantable para destruir la fachada de Elara. Elara, por su parte, seguía inmersa en su burbuja de autoengaño y superioridad. Observaba a Josiah en los campos, creyendo que su experimento había sido un éxito rotundo. Veía su obediencia, su agotamiento físico, e interpretaba su intento de enseñar a los demás como una sumisión a su voluntad, una forma de usar su inteligencia para el beneficio de la plantación, tal como ella había planeado. A veces incluso se sentía satisfecha con la disciplina que le había impuesto, convencida de que había erradicado cualquier atisbo de rebeldía o aspiración en el joven. No sospechaba que cada uno de sus actos, cada humillación infligida, solo había endurecido el espíritu de Josiah y alimentado un fuego silencioso de venganza. Para Elara, el niño era una posesión más, completamente bajo su control, y su reputación, intachable. Con las pruebas del diario y las cartas en su poder, Josiah ya no dudaba, había encontrado la pieza clave para desmantelar la vida de Elara. Ahora, la cuestión no era si la verdad saldría a la luz, sino cómo, cuándo y quién sería el mensajero. Josiah sabía que no podía actuar solo, el riesgo era demasiado grande. Necesitaba un aliado que pudiera moverse en el mundo de Elara sin despertar sospechas, alguien con la credibilidad social necesaria para que la verdad fuera escuchada. Sus pensamientos se dirigieron a Sarah Beaumont, la cuñada del coronel, la mujer de los ojos curiosos y la mirada perspicaz. Josiah comprendió que ella era la pieza final de su ajedrez, la mano que movería la ficha decisiva para que la justicia, finalmente, se abriera camino, y el mundo de Elara se desmoronara como un castillo de naipes. La noche del gran baile de primavera en la plantación Caldwell brillaba con la opulencia del sur. Elara, ataviada con un vestido de seda y perlas, se movía entre sus invitados con la gracia de una reina, su sonrisa impecable ocultando la frialdad de su alma. Los salones rebosaban de la élite de Alabama, sus risas y conversaciones resonando bajo los candelabros. Para Elara, este evento era la culminación de su impecable imagen, una demostración pública de su poder y estatus intocable. No sospechaba que, entre la multitud, un plan silencioso se ponía en marcha, orquestado por aquellos a quienes había subestimado. Sarah Beaumont llegó con una expresión serena, pero sus ojos guardaban una determinación inquebrantable, lista para el momento decisivo que cambiaría el destino de todos en la plantación.
Josiah, vestido con un uniforme de sirviente, se movía discretamente entre los invitados, su presencia casi invisible para la mayoría. Sus ojos, sin embargo, no perdían detalle, escudriñando cada rincón del salón. Él había cumplido su parte, dejando las pruebas donde Sara las encontraría, y ahora el destino de Elara estaba en manos de otros. Sara, con una pequeña cartera en la mano, se acercó a los grupos de damas influyentes, manteniendo conversaciones ligeras y superficiales. Con gestos rápidos y casi imperceptibles, como si estuviera pasando tarjetas de visita, deslizó los sobres cuidadosamente doblados en las manos de las mujeres clave, aquellas cuyas opiniones moldeaban la sociedad. Thomas, su sobrino, se mantenía cerca, su mirada nerviosa confirmando la complicidad silenciosa de su corazón. Dentro de cada sobre, una carta anónima pero detallada esperaba ser leída. No era una acusación vulgar, sino una narración concisa y fáctica que revelaba el verdadero origen de Josiah, el hijo ilegítimo del difunto coronel Caldwell, con una mujer esclavizada de la plantación. Explicaba cómo Elara, conociendo esta verdad, había usado al niño como un cruel experimento, manteniéndolo en un limbo de identidad y pertenencia, todo para proteger su propia reputación y poder. La carta exponía la hipocresía de su piedad, la farsa de su honor intachable y la brutalidad psicológica que había infligido. Las palabras, cuidadosamente elegidas, golpeaban justo en el corazón de los valores más sagrados de la sociedad sureña, revelando una verdad que nadie se atrevería a cuestionar una vez expuesta. Las primeras damas en recibir las cartas abrieron los sobres con curiosidad, pensando que se trataba de una invitación o un mensaje trivial. Sus ojos escanearon las líneas y sus expresiones cambiaron, pasando de la intriga a la incredulidad y luego a un shock silencioso. Un susurro comenzó a extenderse, como una brisa fría en medio de la opulencia. Las cabezas se giraban, las miradas se encontraban, y el murmullo creció, volviéndose más denso y cargado de una nueva energía. Elara, absorta en una conversación con el juez del condado, no percibió el cambio inmediato en la atmósfera. Su sonrisa seguía siendo la de la anfitriona perfecta, ignorante de la bomba que acababa de estallar en su propia casa, bajo la nariz de todos sus distinguidos invitados. Fue Eleanor, su propia hija, quien primero notó la extraña quietud que invadía el salón, una pausa antinatural en la alegre música. Thomas, con una mirada de profunda tristeza, le señaló a su madre lo que ocurría. Elara finalmente alzó la vista y vio las cartas anónimas pasar de mano en mano entre las damas más respetadas, sus rostros ahora fríos y llenos de condena. Su corazón dio un vuelco. Una de las mujeres, la señora Abernathy, se acercó a ella, no con una sonrisa, sino con una mirada glacial, y dejó una de las cartas sobre una mesa cercana. Elara la tomó, sus dedos temblaban. Mientras leía las palabras impresas, el color abandonó su rostro. La verdad tan meticulosamente oculta, se desplegaba ante sus ojos, pública y devastadora, como un golpe certero. El silencio se volvió ensordecedor, roto solo por los susurros indignados que ahora resonaban por todo el salón. Las damas se apartaban de Elara, sus gestos de desprecio eran evidentes. Los hombres que antes la adulaban, ahora la miraban con una mezcla de sorpresa y disgusto. El rumor de la vergüenza del coronel y la crueldad de su viuda se extendía como un incendio incontrolable. Elara intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Su fachada de piedad se desmoronaba ante los ojos de todos, revelando la crueldad que había estado ocultando. Su honor intachable, el pilar de su existencia, se hizo añicos, expuesto como una mentira construida sobre el sufrimiento de otros. El baile, su noche de triunfo, se transformó en su propia ejecución social. En medio del caos, Elara se sintió sola, completamente expuesta. Las miradas de condena eran más dolorosas que cualquier latigazo, cada susurro una sentencia de su ostracismo. Josiah, desde su discreto lugar, observó la caída de su opresora. No había alegría triunfante en sus ojos, sino una profunda y silenciosa satisfacción. La verdad, su verdad, había sido reconocida, y la balanza de la justicia, por fin, se había inclinado. Elara Caldwell, la matriarca intocable, ahora era un paria, su poder y estatus destruidos por la verdad que tanto había luchado por silenciar. La injusticia había sido expuesta, y aunque el camino por delante para Josiah era incierto,
La base del poder de Elara se había roto irrevocablemente, dejando una catarsis emocional en el aire para todos los que habían presenciado su cruel reinado. La caída de Elara Caldwell fue tan abrupta como la revelación que la provocó. Su reputación, antes inmaculada y cuidadosamente construida, se hizo añicos en aquella misma noche, extendiéndose por todo el sur como un fuego incontrolable. Ostracizada por la sociedad que tanto había cultivado con piedad y virtud fingidas, su nombre se convirtió en sinónimo de hipocresía y crueldad. Las invitaciones dejaron de llegar a la mansión, las puertas de las familias más influyentes se cerraron para ella, y los susurros de condena la siguieron a donde fuera, incluso dentro de su propia casa. La plantación Caldwell, que había sido el pilar de su poder económico y social, pronto comenzó a tambalearse sin su liderazgo moral. Sin el apoyo social y con la moral de los trabajadores aún más baja, las cosechas disminuían y las deudas aumentaban sin control. La dinastía que Elara tanto se había esforzado en construir se desmoronaba sin remedio, dejando solo la sombra de lo que alguna vez fue. Su vida antes perfecta y llena de control, se convirtió en una prisión de aislamiento y desprecio, una justicia amarga que nadie lamentó. Para Josiah, la verdad trajo una libertad diferente, no de cadenas físicas en un principio, pero sí de las invisibles que ataban su espíritu. Aunque la revelación de su paternidad fue un golpe que lo obligó a confrontar una parte dolorosa de su identidad, también le otorgó una validez que Elara le había negado. Sarah Beaumont, con la integridad que la caracterizaba y el apoyo inquebrantable de Thomas, no se detuvo en la mera exposición de la verdad. Ambos lucharon incansablemente para que Josiah, y con suerte, su madre biológica, si aún vivía en algún rincón de la plantación, pudieran obtener su libertad. La tarea era ardua en un sur que se aferraba a sus leyes y costumbres, pero la verdad expuesta había abierto una brecha, un camino hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Josiah, con su mente aguda, estaba listo para forjar su propio destino, sin la sombra opresora de Elara. La historia de Elara y Josiah se convirtió en un relato susurrado, un espejo brutal para la sociedad del sur. Demostró que la pureza y el honor de las familias blancas, pilares intocables de su civilidad, eran a menudo fachadas frágiles, construidas sobre la explotación más cruel, el abuso silencioso y la negación obstinada de la verdad. Este escándalo expuso la podredumbre moral que se escondía bajo el barniz de refinamiento y religiosidad. Reveló que los secretos familiares, especialmente aquellos relacionados con las relaciones interraciales, eran la base de un sistema que, al intentar ocultarlos, solo se volvía más corrupto y deshonesto. La caída de Elara no fue solo la de una mujer, sino la de un símbolo, demostrando que incluso los cimientos de la opresión podían ser sacudidos cuando la verdad salía a la luz, sin importar cuán dolorosa fuera para quienes la habían ocultado. El legado de Josiah, y de aquellos que como él lucharon por la verdad, trascendió su propia historia personal. Mostró que, incluso en los sistemas más opresivos y deshumanizadores, la inteligencia y la resistencia silenciosa pueden ser las armas más poderosas. La verdad, aunque lenta en su avance, tiene el poder inquebrantable de derribar imperios personales y exponer la hipocresía más arraigada. Esta historia nos recuerda que la justicia no siempre se manifiesta con espadas o ejércitos, sino a menudo con el simple acto de revelar lo oculto, de nombrar lo innombrable y de reclamar una dignidad negada. Nos enseña que la venganza más profunda no es la sangre sino la exposición de la mentira, y que la libertad comienza cuando la verdad no puede ser silenciada. Si esta historia te impactó de alguna forma, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo lo que te pareció.